Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, masticadores, bebedores y regurgitadores de la comuna de la palabra. Sabiamente decía el poeta Javier Sicilia Sardaña que la palabra es engañosa y a veces uno tiene que volverla a masticar y hacerle como las vacas, regurgitarlas para reflexionarlas. Por ejemplo, reflexionar a quien saludé de manos en Bellas Artes en 1971 y en la UNAM vi con vida al camarada chileno Víctor Jara. La fortuna me ha tratado bien. Y no puedo dejar de decir que fue gracias a un maestro que me daba biología en la secundaria, militante del Partido Comunista Mexicano, Amado Graciano Miranda Carmona, quien me acercó a las filas del PCN cuando ya era no tan muchacho, porque aunque iba entrando a la secundaria tenía más años que la generación que entraba, y tuvimos que hacer un malabar para entrar en la vespertina, si no me tocaba la nocturna. No quiero dejar, como cada semana hago, de recordar que pese a que el insigne y preclaro presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, hubo dicho en campaña que iba a resolver en menos de 3 años el asunto de la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y después de la mentira histórica que inventó el cansado Jesús Murillo Caram, ya me cansé, que la quiso vender como la verdad histórica, el subsecretario Encinas dijo que era una mentira histórica, pero la verdad sigue sin aparecer. Recientemente el presidente dijo que este año se resolvía. Si los tiempos del Señor, como dijo el secretario de Salud, son misteriosos, esperamos que el misterio no nos golpetee tanto. Seguimos esperando la verdad y la justicia, porque la justicia tampoco aparece. Y ya sabemos que abrazos, no balazos, puede ser una solución. A diferencia de la violencia contra la violencia, que lo dijo sabiamente Mahatma Gandhi, ojo por ojo y diente por diente nos vamos a quedar tuertos y chimuelos. La verdad no aparece, ni la justicia, y la cantidad de muertes producidas por una violencia estructural que es la epidemia otra que nos mantiene con el Jesús en la boca, muertos, muertas, feminicidios, desapariciones forzadas, tenemos más que lo que lleva la intervención militar de Rusia en Ucrania y de la OTAN y otros más en Siria. Entonces que no vengan con que el COVID es la gran epidemia, que sí lo es. Que tenemos cerca del 1.000.000 de muertos, cierto. Pero tenemos más de 200.000 muertos y desaparecidos por esa violencia estructural. No hablo solo de los jesuitas, hablo de los que nadie conoce y a diario dejan huérfanos. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo, como cada semana hago, a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, buscadora perpetua de su hija Viridiana Naid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida en contra de su voluntad, y su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos. Y no quiero dejar de recordarle que seguimos esperando respuesta como ella y que no está sola, que estamos con ella.
y seguiremos haciendo estos manifiestos públicos en tanto no se resuelva, porque desde que teníamos la universidad a debate y antes de que la reestructura y la reingeniería universitaria tocara ese programa, que bendito sea, porque si no, no lleváramos 4 años con la Comuna de la Palabra. No era pertinente llamarle la Comuna de París, porque no era París, ni la Comuna de Chamilpa, ni la Comuna de Avenida Universidad, o dijeran algunos, la Comuna de los Hernández Palacios, o Palacios Hernández Palacios. Simplemente la Comuna de la Palabra. El día de hoy vamos a hablar. Ya traemos esta querella desde hace tiempo del buen Mario Casasus, que aunque no tenga él, según me dijo, el título de psicólogo, me consta que estuvo en la facultad de psicología. Se dice. Me consta que fue mi alumno. Entonces, no solo se dice, me consta. Pero no solo me consta de ello, me consta que los vericuetos de la vida, el amor y los desencuentros paró en la hermana República de Chile por algunas circunstancias. Cuando recuerdo que alguien nos vino a dar una conferencia, que me tocó la inaugural, y hablé de un chileno de nombre Humberto Maturana Romesín, y me dijo ella, no recuerdo su nombre, ni el lugar donde me lo dijo. Yo venía a hablar de Humberto Maturana porque creí que no lo conocían. Pues mal negocio, Humberto Maturana es conocido mundialmente. Su teoría sobre la autopoiesis, derivada también de un biólogo mexicano, Alfonso L. Herrera, que creó la teoría de la plasmogenia y la biopoiesis, a los cuales al segundo no lo cita porque es más joven que él, pero al primero, Alfonso L. Herrera, sí lo cita Alexander Ivanovich Oparin, o otro comunista ruso, y ahora que está prohibido hablar de rusos, pues no se diga. Alexander Ivanovich Oparin, en El origen de la vida, cita la teoría de la plasmogenia y de la biopoiesis de Alfonso L. Herrera. Pero no vamos a hablar de ciencia hoy. Sí. Vamos a hablar de algo más terrenal. Aunque no nos cuenta Mario en este libro cómo se agarraron a patadas Octavio Paz y Pablo Neruda, otro asunto en México y otros más. Allá atrás está Pepe Revueltas, un excelente comunista de época que también era muy cercano a Paz por la fecha. Esa es una fotografía que amablemente me regaló de su autoría el cineasta documentalista y viejo veterano comunista Óscar Menéndez Zavala. El día de hoy vamos a hablar de Pablo Neruda, no solo en México, en Morelos. Y no solo en Morelos, particularmente en Cuernavaca. Sabemos que Morelos es un lugar elegido por muchos. Leonora Carrington, ¿sí? Naturalmente Remedios Varo, incluso acá estuvo un rato Amparo Ochoa, estuvo en Morelos el sacerdote Lemerciat, Gregorio, tío del gran camarada muerto recientemente, el doctor Dominique de Vogel Lemercier. Aquí vino Eric Fromm, estuvo el periodo de don Sergio Méndez Arceo, Iván Illich y toda una amplia investigación que se publicó como, muy probablemente, si mi memoria no me traiciona, Sociopsicoanálisis del campesinado mexicano, firmado por un tal Eric Fromm, que se hizo la investigación acá en Morelos. Y no le sigo con el tío abuelo de este, ¿sí? Que podemos hablar, por ejemplo, de Yautepec a través del Zarco y la Navidad. Bueno, el Zarco, dejemos. Sí. La Navidad en las montañas, el Zarco nada más. Mario Casasus, para mí era Misifus. Mario Misifus. Mario Casasus
Se hizo periodista en Chile y acá en México también. Sí. En Chile participaba en una revista Rocinante. y aparte en una que quedó proscrita, que era muy cercana al movimiento revolucionario de izquierda chileno. No recuerdo el nombre de la revista, pero tenía un suplemento especial. Ahí le vi varios artículos de Mario Casas. No se diga en La Jornada Morelos, cuando Jaime Luis Brito era el director editorial o el subdirector de La Jornada, Jaime Luis Brito, ahora el doctor Jaime Luis Brito. Y el día de hoy vamos a hablar de este libro, pero más que el del libro, de el papel que jugó el poeta, porque él era militante del Partido Comunista Chileno, mientras el doctor Salvador Allende era militante del Partido Socialista de Chile. Fundador. Uno de los fundadores, y naturalmente en esta dinámica el poeta tuvo la estatura de decir declino a favor, siendo del Partido Comunista, de la Unidad Popular Chilena, y queda, como sabemos, a partir de 1970, el doctor Salvador Allende como presidente de la hermana República de Chile. Y como sabemos, en 1973, un 11 de septiembre que quieren borrar con las Torres Gemelas, asesinaron al presidente Salvador Allende. Ahí estaba Danilo Bartolín, por ejemplo, que era parte del cuerpo médico y combatió con arma en la mano el doctor Allende, bombardearon la moneda. Y pocos días después, el 23 de septiembre, que tiene que ver con el asalto al cuartel Madera en Chihuahua por un grupo de guerrilleros que en esa época daban nacimiento a la guerrilla en México, Arturo Graunis, Pablo Gómez y otros en el cuartel Madera de Chihuahua. De ahí sale el nombre de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y ese 23 de septiembre del 73 también muere Pablo Neruda. Dicen que de cáncer de próstata. Otros creemos que este fue acelerado deliberadamente con técnicas diversas. Ese año murieron los tres Pablos, Casals, Picasso y Neruda. Entonces, tenemos claro que también muere ese año, quizá 2 días antes, Víctor Jara, en el Estadio Nacional Chile, que hoy lleva su nombre, asesinado. Entre otros más, Pablo Neruda no solo estuvo en México, estuvo en Francia, fue partícipe de la Guerra Civil Española con el poeta César Vallejo, y en una discusión decían quién es el más grande, Pablo Neruda, en América, y yo pensaba en César Vallejo, y alguien dijo, pero le falta obra, de Neruda no. No estoy seguro que le falte obra, lo que pasa es que murió en París, también más joven que Neruda. O puedo pensar en Borges, el eterno reconocido argentino que no se le entregó el premio Nobel. A Neruda sí, precisamente en ese periodo 70-73, el premio Nobel fue para, el segundo premio Nobel para Chile, porque el primero fue para Gabriela Mistral. Cierro mi hocico, si no, ¿para qué invito a Mario? No, yo fascinado de... Y que nos hable de Pablo Neruda y sus pleitos que él tiene con las ediciones que financiadas por la dictadura franquista, mi memoria no me falla, y el papel jugado por Casa de las Américas cuando fue fundada, presidida y dirigida prácticamente hasta su muerte por Roberto Fernández Retamar, a quien recuerdo aquí orgullosamente. Ya aventé la piedra, no escondo la mano, y nos habla Mario Casasus. Muchas gracias. Gracias, Enrique, por la invitación, y efectivamente fuiste uno de mis mejores maestros, si no es que el mejor en la facultad, y para mí era importante regresar a estos terruños de Chamilpa. Esas historias nerudianas tienen un abanico de posibilidades, y con esta apertura de temas, pues traté de acotarme al escenario morelense, por obvias razones, pero sobre todo porque eran temas desconocidos
no sé si nadie los había ojeado antes, pero cuando hablé con el alcalde de Tlaxcala no sabía que tenía un acta de matrimonio en su registro civil firmada por un tal Ricardo Reyes. Entonces no le tenían ningún valor al documento y lo tenían arrumbado, incluso cometieron la osadía de rayarlo con fosforescente donde están los datos de los contraían matrimonio, en ese caso Ricardo Reyes y una argentina, Delia del Carril. Pero ya estaba casado. Claro, se había casado con una holandesa. La primera mujer fue una holandesa. Ahí voy, todo eso va a desembocar en el libro. Para poder casarse con la argentina Delia del Carril en Tetecala, primero tuvo que divorciarse efectivamente de la holandesa en Jojutla. Sí, porque en Chile estaba prohibida el divorcio. ¿No? Hasta el gobierno de Michelle Bachelet, no creas que sí. Al siglo XIX, hasta hace 15 años aproximadamente. Y ese tema del divorcio en Jojutla era poco honorable, porque el edicto está en el libro, le da 3 días a la holandesa para presentarse al juicio, si no se iría en rebeldía, y paradójicamente o trágicamente la holandesa vivía en Holanda y los nazis estaban ocupando Holanda, entonces no había ningún barco, ningún avión que saliera y que le permitiera a la demandada responder la querella de divorcio de Neruda. Entonces eso nos pintaba un Neruda misógino, ahora que ha surgido el movimiento Me Too, pero en el fondo no es que Neruda se inventó esa estrategia perversa de divorciarse sin notificar a la esposa de esta forma gandalla. De todas maneras, por ejemplo, podemos ver la película Neruda, sí, que recientemente hizo un grupo de cineastas mexicanos, donde también le pegan una revolcada a Neruda, en muchos sentidos, claro, entre morales e ideológicos. Pero ahí lo dejo. Sí. A lo que voy es esto, que Neruda no se inventa la estrategia misógina, sino que había un mercado de divorcio express en Morelos que terminó siendo una tergiversación de los ideales zapatistas. Cuando Zapata hizo gobierno aquí en Cuernavaca, se decretaron las primeras leyes de divorcio que derivaron en un código promulgado por el gobernador interino Ambrosio Puente, que permitió que toda la farándula internacional viniera a Cuernavaca a divorciarse. No, pero es que además estaba el sobrino del dictador Porfirio Díaz. Se dice que su caballerango era el general Emiliano Zapata. Esto salió a partir de una película que patrocinó Notiflix, dijera el buen Oscar Menéndez, en el cual dicen que era el grupo de los gays, que entre ellos Zapata y el sobrino traían una affair. Está en el chismorreo, aparte de la pintura que se hizo de un Zapata muy afeminado, montado en el caballo, lo cual no prejuzgo, pues, si le gustaba el varón, muy su gusto, pero el problema es las figuras históricas, uno, pero más allá de ello, Neruda dedica lo mismo que, por ejemplo, Mikis Theodorakis a Zapata. Y casi estoy seguro, y no me equivoco de ello, que casi el 100% de los países del mundo tienen una calle denominada General Emiliano Zapata. Sin duda, sin duda. Entonces esta técnica de la ley Puente le permitió al dueño del Washington Post divorciarse, a Pedro Infante, a Agustín Lara, al propio Neruda, y son episodios que te digo no estaban muy claros en las biografías chilenas escritas por chilenos sobre Neruda, y que se necesitaba el contexto morelense para un poco entender que no era una propuesta absolutamente misógina del poeta la forma en la que se divorció de la primera esposa holandesa. Una vez con el acta de divorcio en la mano, se casa en Tetecala, suponemos que en un lugar más escondido que en Cuernavaca, y el acta es maravillosa. Los testigos son Wenceslao Roses, traductor de Marx. El Capital particularmente, en claro, los tomos. Estuvo el gobernador de la época, Oscar Schelke, que era otro cofundador del Partido Socialista de Chile. Estuvo Luis Enrique Délano, papá de Poli Délano, y Luis Enrique de los Ríos, que era el gran amigo, un ingeniero agrónomo chileno radicado aquí en México, gran amigo de Neruda, que se la pasaban viajando en automóvil de la Ciudad de México a Nueva York o de la Ciudad de México a Guatemala. Entonces es un acta de matrimonio bellísima que está en Tetecala
y la echaron a perder con estas subrayadas de fosforescente que tienen todos los registros civiles de Morelos, cuando no se sabe el valor del patrimonio tangible, porque esa acta es para tenerla enmarcada, o si no quieren, pues subastarla, porque es una maravilla, por los testigos y por la firma de Ricardo Reyes, alias Pablo Neruda. El alias. El seudónimo, sí. Es contradictorio. Unos creen que es por el nombre de un poeta checo, Jan Neruda. Jan Neruda. Y otros creen que es por una partitura de un músico de apellido de Neruda. Pero el poeta siempre jugó con esa ambigüedad y es parte del misterio de la poesía. Obviamente el seudónimo surge porque el padre ferrocarrilero tenía una repulsión hacia la poesía del joven estalí Ricardo Reyes Basualto, y para eludir la represión del padre se inventa el seudónimo y a partir de ahí es la creación de este personaje. Bueno, ¿por qué llega a México Neruda? ¿Qué le mueve? No es como Diarios de Motocicleta, en el caso de Ernesto Guevara, que se echa viajes, acaba en México. Muchos acaban en México, Fidel Castro, claro, etc. Trotsky. Siempre Neruda y los intelectuales en esa época, que sí eran muchos de ellos intelectuales, acaban de agregados culturales o embajadores del país. Hoy cualquiera es embajador, el compadre del amigo de Miguel. El ruso, el que acaba de mandar AMLO a Rusia. Digo, Pablo Neruda, ¿cómo llega a México? ¿Por qué llega a México? Sí. ¿Y cómo llega a Morelos? Sí. La primera referencia de Neruda pretendiendo venir a México data de 1924. Le escribe a su novia Albertina Zócar: vámonos para México, ya no aguanto la represión del padre, otra vez esta figura omnipresente. Chatita, vámonos para México. No se conoce la respuesta de la polola, de la novia Albertina Zócar, por cierto, la musa de los 20 poemas ya de amor. Neruda tendría 20 años. Entonces, del 24... 18. Claro, del 904 al 24. Tenía 18 años cuando escribe los 20 poemas de amor. Sí. Vallejo tenía 18 años cuando publica Los Heraldos Negros. Sí. Jóvenes. Y del 24 se tardó 16 años hasta 1940, agosto de 1940, en llegar a México, a partir del consulado que vino a representar a la Embajada de Chile. Previamente había trabajado en el consulado en Argentina y previamente en el consulado de España. Le tocó la Guerra Civil Española, como lo mencionaba, y organizó este gran barco de refugiados republicanos del Winnipeg, equivalente a los niños de Morelia, pero aquí ya con adultos, de alrededor de 2040 pasajeros españoles que llegaron a Chile, traídos por el cónsul. Así que era un cónsul que siempre tomaba decisiones polémicas, a veces sin consultarlas directamente a la Cancillería, y por eso también fue sancionado. Llegando a México, sacó de la cárcel a Siqueiros, gestionó esa liberación ofreciéndole el exilio a Chile, y eso le costó un mes sin goce de sueldo por no haberlo consultado con la Cancillería. Pero te digo, llega a México dentro de unas funciones diplomáticas que ya venía desarrollando. En Argentina compartió gestiones con Alfonso Reyes, que también estaba de diplomático por parte de México, y en España pues, con toda esa gran generación de Rafael Alberti, Picasso, toda la generación del 27. Así que estando en la Ciudad de México, pues era lógico que frecuentara Cuernavaca, Morelos, en primer lugar por la cercanía. Todos hemos escapado de ida y vuelta a la Ciudad de México, y esa cercanía lo hizo un visitante recurrente, y hubieran pasado desapercibidas las visitas, a no ser si un diciembre de 1941 Neruda estaba comiendo en un hotel y es agredido por un grupo de simpatizantes nazis alemanes, o sea, gente de la embajada nazi aquí en Cuernavaca. Y es otro episodio que la ciudad de Cuernavaca no quiere recordar: la presencia fuerte de una célula nazi que dio origen a incluso a una novela escrita por José Herrera Petere, otro exiliado español, se llama Profunda Retaguardia, y esa presencia fue denunciada por Efraín Huerta, fue ampliamente denunciada, porque no eran alemanes inocentes, sino alemanes que desde este punto de inteligencia en el Hotel Parque Amatlán
pues perseguían opositores, encarcelaban a los alemanes que estaban en contra de Hitler, y a partir de esta visita, pues imagínate el escándalo en 1941, que un cónsul termine ensangrentado con una fuerte lesión en la cabeza por la agresión gratuita de este grupo de nazis, con una repercusión internacional y una serie de adhesiones a la figura del poeta por haber sido víctima de esta sinrazón nazi. Cuando leí por vez primera Bajo el volcán de Malcolm Lowry, el personaje es el cónsul. No prejuzgo quién es el cónsul. Y que se la pasaba de cantina en cantina en La Estrella. Se hizo famosa La Estrella. Malcolm Lowry también estuvo acá en Cuernavaca, o en Morelos, vamos. Aunque pudiera pensar que no fue gratuita la madrina que le acomodaron los nazis. Pablo Neruda era un comunista declarado públicamente por él mismo. Sus mejores relaciones eran David Alfaro Siqueiros, un comunista que armó un complot para ejecutar a León Trotsky en su casa de Coyoacán. Aunque León Trotsky era buen amigo, y se dice que más, del buen Diego Rivera. Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, junto con lo que sería Rufino Tamayo, son los que en la disputa por el arte y su función popular y de educación política crean el muralismo mexicano como una opción. No voy a hablar ahorita porque también Neruda se vinculó con él, Rafael Ramírez, el de la Escuela Rural Mexicana, que era parte de un entorno que al cardenismo le dio cierta fuerza después del exilio del buen fundador del PNR primero, después PRM y finalmente PRI, Plutarco Elías Calles, que ahora con el obispo de Cuernavaca, Monseñor Castro y Castro, en el mensaje que le dirige a AMLO, tiene atrás una foto del padre Agustín Pro, al que se considera un mártir de la guerra cristera en ese tiempo, pero no sé si fue deliberado o tienen ahí a Agustín Pro, que también era jesuita. Esa es la época que está Neruda en México. Efraín Huerta, que lo mencionaste, ¿sí? El mismo Siqueiros, el mismo Rivera, son militantes del Partido Comunista, los ferrocarrileros, ya que mencionaste al ferrocarril. El oficio del padre. ¿Sí? Parece ser que el ambiente estaba tentador, como para que no fuera gratuito, sino era parte de una política internacional del nazismo, que además buscaban dónde pasar desapercibidos y llegaron a Morelos. Ese hotel que es ahora, y quiénes eran los dueños, porque seguramente eran parte ideológica de ese grupo. Sí. Afortunadamente, en la prensa de la época registró el nombre de todos los agresores y del dueño, un tal Kepler. Y el hotel ahora es un lugar para banquetes de lujo, un jardín para rentarlo. Está justo enfrente del Museo de Arte Contemporáneo Soriano, en la calle Doctor Góndora, lo conocía el sindicato de electricistas. Sí. Era un hotel céntrico, con alberca, grande parque, es un parque que colinda efectivamente a unos cuantos metros con la barranca de Amanalco. Y nos costó trabajo, junto con el cronista Valentín López González, a partir de los archivos del padre, ubicarlo. O sea, es tanta la desmemoria impuesta, como lo que va a pasar en algún tiempo con el casino de la Selva, que nadie se va a poder recordar dónde estuvo o qué significaba. O que sí existió. O que sí existió, y que hubo ahí. Yo le dedico un amplio capítulo al casino, porque Neruda decía que era la Capilla Sixtina Mexicana, y obviamente también se alojaba en ese hotel. Son desmemorias impuestas, no sé si por el Estado o por el marketing, pero hay una intencionalidad de desaparecer. No es que digamos que hay que reivindicar la presencia de un hotel nazi con una placa, pero recordemos dónde estuvo, por lo menos para que no se repita, para que sepa que los estamos
vigilando a los futuros simpatizantes nazis, no sé, es algo muy contradictorio de la desmemoria de esa ciudad en particular. Recuerdo cuando fui a Isla Negra, el lugar de exilio crónico del poeta, y me encontré a un músico chileno de nombre Tito Fernández. Cuecas, décimas y bastante poesía. Y a través, porque él era temucano, precisamente. Y ahí encontré un libro que se llama Cuadernos del Temuco. Debo pensar y suponer que no existe Cuadernos de Cuernavaca, pero el poeta escribió aquí poemas y cuestiones que describe y narra, por ejemplo, en Para nacer he nacido, que es más un ensayo, o Confieso que he vivido, que son dos trabajos distintos a la clásica poesía, y El objeto del premio Nobel, que fue un libro de poesía dedicado a América Latina, incluye México, sus volcanes, su lengua. Y como Neruda era buen dragón, sabía comer el arte culinario de Morelos en esa época. ¿Qué hay al respecto? Sí escribió el poeta, no existen los cuadernos del Morelos, pero sí hay escritos de él en Morelos, sí, que seguramente debes referir o conocer. Sí, es curioso. El poema Serenata Mexicana, incluido en el canto general, comienza con la palabra Cuernavaca, y a partir de ahí es el recorrido por todo México. Así de importante se refleja la ciudad, no solo por la golpiza, sino por todas las aventuras que debió haber vivido, insisto, particularmente con su gran amigo Luis Enrique de los Ríos y Luis Enrique de Lano. Hay muchas referencias a Cuernavaca por la presencia de Siqueiros. Cuando a Siqueiros le dan un premio, el premio de la paz en Moscú, el premio Lenin de la paz, la prensa, el periódico Prada de los comunistas. Pravda. Exacto. La verdad. Exacto. Luego escribió un texto en exclusiva para ese periódico, felicitando, saludando el premio, y vuelve a empezar con Cuernavaca. Vengo regresando de Cuernavaca y acabo de ver los murales que está haciendo Siqueiros. Todavía no, todavía no se planeaban llevarlos al World Trade Center de ahora, sino originalmente el proyecto era que quedasen instalados en la tallera, aquí en Cuernavaca. Entonces, las referencias son continuas a Cuernavaca en declaraciones de la prensa, pero en sus memorias no. En las memorias omitió la parte de la agresión nazi, no es tan vasta la referencia de Neruda para nacer he nacido y confieso que he vivido, sino más bien en entrevistas, por esa afinidad que tenía con Siqueiros y por los recurrentes viajes que hizo a la tallera. Y yo propongo que hasta antes de la visita de Neruda a Siqueiros, en el 66, el lugar se llamaba El Taller de Siqueiros, lo registra Luis Suárez en un reportaje de la revista Siempre. Y después de la visita de Neruda ya empezó a llamarse en femenino. Paradójicamente, las casas de Neruda todas se llaman en femenino. La Sebastiana, la Chascona, la Manquel, la Isla Negra. Yo creo que hay una influencia. Bueno, pero la Isla Negra no lo eligió él. No, es el nombre del lugar. Que no es una isla. Tampoco es para tanto. Sí, pero digamos, no es una isla, estamos de acuerdo. Porque no tampoco tiene tierra negra. Claro. Pero sí, la Sebastiana, que está en Valparaíso, la Chascona, que significa mujer despeinada, que el propio Diego Rivera retrató a Matilde Urrutia, que era el apodo que recibía ella. A quien dedicó 100 sonetos de amor precisos. Por supuesto, precisamente. Y no, sí leía Neruda. No, se nota, me queda claro desde la universidad. A Neruda y a Ernesto Cardenal me queda claro que eran tus citas favoritas en la universidad. Entonces, creo que por ahí van las referencias. Si no existen lamentablemente los cuadernos de Cuernavaca, si no habría que rastrear, que es lo que pretendo hacer en el libro, el mayor número de referencias, aunque sea en la miscelánea de entrevistas, donde se pueda sacar una referencia a Cuernavaca o a Morelos.
No cabe duda que la gente tiene que leer esto. Además por las estampitas que tiene. Yo me acuerdo en la categoría de estampita porque cuando vivía en el internado salía un cuento de Editorial Novaro que se llamaba Vidas Ejemplares. Leí la vida de Teresa Dávila, alias Santa Teresa de Jesús. Leí la vida de Francisco de Asís, alias San Francisco, de Martín de Porres, alias San Martín, creo que era autista San Martín. Lo único que sabía hacer era barrer la iglesia. Por eso, en la analogía, para mí era la mejor imagen del buen presidente mulato de los Estados Unidos. Sirvió para llegar y barrer la Casa Blanca, según él, pero no para más. Lo dejo ahí. Tiene buenas imágenes, una edición, digámoslo así, artesanal prácticamente. Y van a hacer ustedes una presentación de este libro. ¿Cuándo y dónde? Creo que es esta misma semana, ¿no? Precisamente para celebrar el cumpleaños del poeta el 12 de julio, aunque cae martes, había que respetar la fecha exacta. En el Hotel Moctezuma, antiguo cuartel de Zapata, aquí en Cuernavaca. Sí, sobre el cual el arquitecto Gerardo Gama Hernández hizo un libro en términos arquitectónicos e históricos que ha estado promoviendo constantemente y que valdrá la pena decirle al arquitecto que les regale a varios ese libro. Se los ha regalado a varios de los que conocen, no tengo duda. Pero, porque nos seguimos en Facebook, pero no cabe duda que ese cuartel general de Emiliano Zapata, ahí van a presentar este libro. Sí, invité a la poeta Alma Carla Sandoval y al periodista Raúl Silva y creo que se va a poner interesante. Las presentaciones de este mismo libro, cabe mencionar que es la tercera edición, se ha vendido muy bien el libro, a grado que lo regalamos en internet, también que se vendieron las primeras 2 ediciones. Si no quieres gastar los 100 pesos del valor por el papel, lo descargas gratuitamente de internet desde la página de nuestra editorial Libertad Bajo Palabra. Las primeras presentaciones de las primeras 2 ediciones invité a Óscar Menéndez, porque también conocido el poeta en Europa, y después invité a Estela Ugando y Carlos Punte, que fueron discípulos de Siqueiros en la tallera, y con los periodistas de Cuernavaca. El libro ha tenido bastante repercusión, ha sido reseñado en El País de España, en Milenio, en Excelsior, por el enfoque, al ser tan regional, presentaba datos novedosos que llamaron la atención de medios nacionales e internacionales. Bueno, El País sabemos que es un periódico que aparece prácticamente con el Partido Socialista Obrero Español, alias el PSOE, cuando Felipe González llega a la presidencia de España. Pero ahorita me interesan 2 asuntos que tú debes tener muy claros, o por lo menos estás convencido de ello. La muerte del poeta, la causa de la muerte, porque muchos especuladores, eso te llevó a pleitos con la Fundación Neruda, sí, y a pleitos con la expresidenta que es socialista. Ella tiene de socialista lo que yo tengo de astrofísico nuclear, Michelle Bachelet. Creo que te declararon persona non grata en Chile, casi te corrieron de Chile por andarte peleando con la presidenta. Su ministra de Cultura en persona. Con su ministra de Cultura. Pero más allá de estas querellas y de estos pleitos, ¿cuáles son los diferendos en cuanto a la postura de lo que es los gobiernos post-Pinochet, que no necesariamente dejan de ser pinochetistas? No todos, por el cual te peleas con ellos y luego te peleas con Casa de las Américas también. Mea Cuba. Es tu mea culpa y no tu mea Cuba, pero bueno, y particularmente con el buen Roberto Fernández Retamar, pero yo creo que tiene que ver con 3 cosas. Primero, la muerte del poeta. Segundo, algo que para muchos es desconocido, no para todos, el testamento del poeta. Y tercero, la reproducción
y conservación de la obra del poeta Ahí está el punto. mundialmente. Creo que son tres puntos de referencia sobre los cuales mantienes estos diferendos, pero que ya por estilo de personalidad te Eso. llevaron a O por un mal diagnóstico, un mal síntoma de un psicología. mal diagnóstico psicológico en su época. Ajá. No se percataron de esas cualidades de tu personalidad y traes esos pleitos casados. Sí. Particularmente era Cantar de Gestas, si mi memoria no me falla, Sí. y su edición en los talleres, según decías, según recuerdo, en prensas e imprentas financiadas desde la dictadura franquista. Es una larga Vía Sí. Fernández Retama. Sí. Cierro mi boca. Dirías tú, diría Jack el Destripador, vamos por partes. Otra cita legendaria tuya que nunca la dejé de repetir como mantra. Ese 11 de septiembre de 1973 iban a suceder cosas interesantes. Salvador Allende iba a anunciar un plebiscito para ver si continuaba o era la solución para esta sonada golpista que se venía preparando. Como Pinochet se enteró de que iban a hacer el anuncio, adelantaron el golpe para el 11 de septiembre. Ese 11 de septiembre iba a salir de la imprenta la edición chilena de Canción de Gesta por Quimantú, el proyecto editorial de Salvador Allende, que a precio de una cajetilla de cigarro hacía tirajes gigantescos, y de cuentos mexicanos, y de Cortázar, y de clásicos rusos. Era una industria fantástica de producción editorial que tenía como prioridad el proyecto de Quimantú. Ese 11 de septiembre, el abogado de Neruda, que a la par era el ministro de Justicia de Chile, del gobierno de Salvador Allende, le iba a llevar su testamento. O sea, era el día más importante para las 3/4 partes del gobierno de la Unidad Popular. O sea, iban a pasar cosas muy simbólicas que encerraban todo esto que te menciono. Paradójicamente sucedió el golpe, primero en Valparaíso, después No fue tan paradójico, ¿eh? Sí, Pero sí, lo aceleraron, lo venían preparando. Y hubo un nuevo orden constitucional, violaciones a los derechos humanos, un genocidio, todo el holocausto que conocemos y el Plan Cóndor en su máxima expresión. ¿Qué pasó? Neruda fue invitado por el presidente Luis Echeverría a que se restableciera de un cáncer de próstata que efectivamente padecía en el Instituto Nacional de Cancerología en Tlalpan. Ese era el proyecto original. Eso me lo corroboró. Sí, seguramente, me lo corroboró el embajador Gonzalo Martínez Corbalá, Pascual Martínez, que era el agregado cultural, y Manuel Mejido, que él estaba en Chile para hacer una entrevista con Allende y con Neruda, pero le tocó... El autor de México Amargo. Sí, no sé si la bendición o la fortuna de ser el único periodista acreditado para el golpe de Estado y que mandaba los despachos más interesantes desde allá, al no haber prensa libre en Chile después del golpe. Entonces, Neruda llegaría a México, retrasó un par de días el vuelo, era un avión, una ambulancia exclusivamente para él, no era un avión comercial, y es donde se especula que hubo un empujoncito para que el poeta falleciera. Pero no físico. No, más bien letal, a nivel de inyección. Aquí podemos caer en un montón de tecnicismos. El médico tratante todavía vive y dice que le inyectó dipirona. Es un analgésico. Sí. Y en la prensa, la viuda dice que le debieron haber inyectado dolopirona, que parece que es un analgésico más suave que la dipirona. Por lo que yo entiendo, la dipirona ahora está prohibida por la FDA de los Estados Unidos. No sé si le pudo haber causado una reacción alérgica, no sé si fue un exceso de la inyección. Lo que sí sabemos ahora es que se logró la exhumación del poeta a partir de nuestra iniciativa. Hablo del corresponsal de proceso y del abogado Manuel Contreras del Partido Comunista Chileno, y los huesos se llevaron a Norteamérica y a Europa. Y los resultados fueron tan precisos que nos dijeron que fue lo último que se vino el poeta hace 40 años. Pero no pareció nada sospechoso, a excepción de una bacteria, que ahora es la teoría. Pero eso ya es especular en que tan pronto, si el golpe fue el 11, para el 23 ya había toda una operación de agentes bioquímicos para asesinar a un personaje que estaba completamente desahuciado con un cáncer terminal, y que ni Dios Padre en persona iba a parar un golpe de Estado financiado por Kissinger y por Nixon. Yo no creo que fuera tan peligroso Neruda. Allende es otra cosa, era más gestor, era más político,
pero yo creo que no sería un objetivo tan prioritario para eliminar de la dictadura, y no creo que en tan pocos días, porque si descartamos la muerte por inyección letal del medicamento, solamente nos queda la bacteria, que es lo único sospechoso que pudo pasar, pero es un ambiente donde tenemos que entender que hay un semibloqueo. O sea, Kissinger tenía literalmente bloqueado como si fuese Cuba a Chile para hacer chillar la economía, y lo decía así Nixon: vamos a hacer chillar la economía de Allende. Y ese bloqueo impedía la entrada de medicamentos, que es lo mismo que pasa con Cuba, con el bloqueo norteamericano. El propio agregado cultural Pascual Martínez me dijo que tuvo que hacer un puente aéreo para conseguirle medicamentos a Neruda, porque no los conseguían. Entonces, un cáncer avanzado, con las noticias de la obvia depresión de ver a sus amigos o encarcelados o exiliados o asesinados. O asesinados. Ahí, en ese momento se tenía toda la duda de si Allende lo habían asesinado o se había suicidado. Es otra gran polémica. Entonces, yo ahora estoy convencido de que no hubo agentes externos en la muerte. Esa es mi teoría. A partir de que conozco todo el detrás de cámara, o sea, yo sé cómo nació todo, cómo trabajamos al testigo principal, que es el chofer de Neruda. Entiendo incluso el histrionismo de este chofer, Manuel Araya, los intereses políticos del corresponsal de Proceso, que se lanzó, él publicó la noticia, se lanzó para diputado, perdió, se lanzó para alcalde de Valparaíso, perdió, se lanzó para senador de Chile y perdió, y ahora usa como plataforma de ser el descubridor de la muerte de Neruda como asesinato, cuando es una vieja noticia, es un refrito. Es como si ahorita te dicen: y si mataron a Allende, eso se viene rumorando desde la década de los 70. Entonces, ahora que entiendo los personajes y que yo también mi propio papel, en el que fui lamentablemente útil a esta causa, la cual no me arrepiento, porque al final el desempolvar, desenterrar toda esta historia, a mí me permitió poner en la agenda el tema del testamento, que ese sí es el verdadero meollo del asunto. Ese sí es. Ya a mí no me importa si murió envenenado o de amor, o murió por esperar al amante. Se cree que por eso también pospuso el viaje para que se despidiese de su amante, una jovencita, Alicia Urrutia, a la que le escribe paradójicamente el libro La espada encendida, en términos medios fácticos, medios poéticos. Te viste muy freudiano, pero bueno. Bueno, estaba en casa, así que me permití la broma. Eso ya a mí no me interesa. La muerte creo que son cosas que no se van a poder explicar por el paso del tiempo, por el paso de que han muerto también varios testigos importantes. Pero vámonos a los hechos que sí son tangibles. ¿Qué pasó con el testamento que se iba a llevar ese día a firmar y que se haría público? ¿Cuál era el destino de todo ese dinero de los derechos de autor? Porque ahora, por ejemplo, para el 2004, que hablabas de esta reproducción, reedición de la obra de Neruda por el centenario, se llegó a un ranking de ventas de 2.3 millones de dólares. Es una locura. Para un poeta vender eso es una locura. García Márquez puede facturar 10 millones, pero es narrativa y se adapta al cine, y siempre es más fácil para el negocio editorial vender una novela que un libro de poesía. Tú lo sabes mejor que nadie. Entonces, llegar a ese ranking de ventas, pues Neruda, sabiendo que no tenía hijos, no tenía quienes de darle, que la viuda pues le sobreviviría 10, 20 años, no más que eso. ¿Qué haces con toda esa plata? ¿Qué haces con tus casas bellísimas? ¿Qué haces con tus colecciones de arte? ¿Qué haces con esa biblioteca que juntó alrededor del mundo? Era un legado importante. Con su colección de botellas en forma de mano. En forma de mano, de bota, de las caracolas. O sea, era un patrimonio interesante que el poeta tenía la preocupación de quién se iba a hacer cargo de eso. Así que empezó a delegar. A la Universidad de Chile le donó su biblioteca y sus caracolas. Y para el año 73 renunció al culto a la personalidad, de que su fundación omitiera el nombre Neruda. Ya no iba a ser Fundación Neruda, le parecía ególatra. Y la cambió por el nombre Fundación Cantalao. Cantalao es el escenario ficticio de la única novela que escribió El habitante y su esperanza, en la década de los 20. Para darle la mente a los 20 poemas de amor, escribió esa novela, y es como un Cantalao, como un Macondo, un territorio ficticio para su novela. Y ese territorio
comprendía algo ya físico, que sería un terreno colindante con Isla Negra, un poquito más, unos 500 metros más arriba de Isla Negra, donde él al Estado chileno le iba a donar el terreno para que con sus derechos de autor se edificara una residencia para jóvenes poetas, artistas y científicos. Residencia en la tierra. Exacto, en la tierra de Cantalao, para que se financiaran los proyectos. Que volvemos a encontrar aquí un vaso comunicante con lo que significa ahora la tallera. Se otorgan becas, por testamento de Siqueiros, se otorgan becas. Podemos cuestionar cómo se otorgan las becas y quiénes reciben las becas, pero el mecanismo funciona aquí en México. Se otorgan becas para que curadores, artistas, perfeccionen sus técnicas en residencias aquí en la tallera de Cuernavaca. Es una idea un poco a menor escala que lo que pensaba Neruda, y lo interesante sería quién iba a administrar semejante negocio, porque La Fundación Cantalao. Pero ¿quiénes integrarían esa fundación? Muerto Neruda. Y eso es lo interesante, y es lo que pocos lectores, para no ser pretencioso decir que nadie, conocían lo que podríamos catalogar como voluntad testamentaria, que son los estatutos legales ante notaría pública de Casablanca en Valparaíso de la Fundación Cantalao. Entonces, estos estatutos de la fundación especifican el Consejo de Administración, que es lo más importante. Debe estar el rector de la Universidad de Chile, el rector de la Universidad Católica, el rector de la Universidad Técnica del Estado, una especie de Politécnico Nacional, el dirigente de la Sociedad de Escritores de Chile y el dirigente de la Sociedad Única de Trabajadores, una CTM de izquierda, más 2 delegados de Neruda. Ese es el Consejo de Administración, 7 personajes que 5 tendrían la movilidad de su propia vida institucional. Los rectores cambian con cada ciclo, los escritores también tienen su propio sistema democrático de elegirlo, los sindicalistas igual, y los 2 delegados nombrados por Neruda serían vitalicios, de forma tal que cuando murieran, ellos delegaran al siguiente vitalicio. Entonces así se mantendría una óptica nerudiana de gente de confianza en Neruda que cuidaría a las instituciones públicas que administrarían los $2 millones de poesía. Es un estatuto muy avanzado para la época, porque, insisto, está todo reglamentado y tiene validez legal. Los papeles notariales los tengo en fotocopia, obviamente certificadas, y todo sí fue registrado ante notario. Entonces se puede hablar de que sí hay una voluntad testamentaria de Neruda que se niegan a cumplir. Ahora, con el golpe, insisto, en esta ruptura constitucional, pues nada se respetó. Si no se respetó la vida del presidente, menos se va a respetar un testamento de un poeta. Y unos abogados arribistas retoman la figura de la Fundación Neruda por decreto de Matilde Urrutia, enferma de cáncer. También se preocupó quién va a administrar. Yo no tengo hijos, no se volvió a casar. ¿Quién va a administrar? El problema es que vimos un consejo de administración plural. Universidad Católica, la derecha, la Chile, la UNAM de la Universidad de Chile, la técnica, los sindicatos y los trabajadores, más 2 personajes obviamente de izquierda. Esa es la pluralidad de la fundación. Y la Fundación Neruda, por ejemplo, para el centenario de 2004, era un señor, se llamaba Juan Agustín Figueroa, su esposa, Marta Algueta, la hermana de Juan Agustín Figueroa, Aida Figueroa, el mejor amigo de Juan Agustín Figueroa, Raúl Bulnes, el abogado del despacho de Juan Agustín Figueroa, y Bolodia Teitelman, lamentablemente un gran escritor y efectivamente amigo de Neruda. ¿Él vino para acá? Sí, estuvo aquí en México. Bolodia. Pero ya a esa edad de 90 años le puedes meter cualquier papel que firme o que vaya a cualquier reunión y difícilmente se va a enterar de las inversiones. Ahí está el problema. Entonces pasamos de un directorio maravilloso que ni siquiera Mario Benedetti se atrevió a hacer cuando le platiqué el tema en Montevideo. Él, al final, su fundación era Galeano, Biglietti, que ya murieron los dos, sí. Su biógrafa de cabecera, su secretario y la Universidad Oriental del Uruguay. Pero ahí el problema es la mortalidad de las personas de confianza. Murió Galeano y murió. Todos se mueren. ¿Sí? Todos nos morimos algún día. El problema es qué vamos a hacer con todo esto. Exactamente. ¿Y qué hicieron estos, o sea, de la pluralidad académica izquierdosa al fondo privado de esta familia, del destino de becar a jóvenes, poetas, artistas y científicos? ¿Qué se les ocurrió? Fue invertir el dinero
en la bolsa de valores, que es lo más chileno que puede haber, lo más neoliberal y lo más lógico en un Lo país. más chileno. Lo más chileno en el Jaguar, antes de Boric y antes de la ruptura con Piñera, que se le vino abajo el teatrito, era lo más lógico. Y eso yo lo descubrí en 2005, tenía 25 años. Y a mí me pareció lo más absurdo. Para empezar, la inversión en la bolsa. Pero de todo el espectro de la bolsa de valores, Coca-Cola, Sony, Samsung, cualquier empresa en la que tú puedes invertir. Fundación Neruda. La Fundación Neruda invertía el dinero en una cosa que se llamaba Cristalería Chile, o sea, para embotellar vinos. Se agradece Además el vino chileno, el de sí. Villa Maipo y etcétera. Sí. El problema es que el dueño de esa envasadora de vidrios era un empresario chileno de nombre Ricardo Claro Valdés, asesor de la Cancillería de Pinochet desde el 12 de septiembre de 1973, lo que significa que como no hubo bolsa de trabajo, el tipo de los civiles que organizaron el golpe de Estado. Ahí, entre todo el espectro de la bolsa de valores que puedes, de Nasdaq o en Wall Street, eliges la empresa del más nefasto personaje de la historia de Chile contemporáneo. Él organizó el viaje de Kissinger en el 76 a Chile. Ni siquiera Pinochet tenía acceso a Kissinger, o sea, él era el puente directo entre Estados Unidos y la élite chilena y los militares chilenos. Él, aparte, o sea, el negocio de los vinos es una miscelánea para él. Tenían barcos del transatlántico sudamericana de vapores, y el tipo prestaba sus barcos como centros de tortura, documentado en el informe Vales de Derechos Humanos. O sea, el tipo cumplía todo el check-in del más malo de Malolandia de la historia contemporánea de Chile y el más responsable en violaciones de derechos humanos, siendo civil y con toda la impunidad del mundo, y a él decidieron regalarle como propina $2 millones de Neruda. A una inversión especulativa, puedes ganar, puedes perder. Entonces eso a mí me pareció un escándalo gigantesco. Y allá a Chile no les pareció escandaloso. El director de la Fundación Neruda alcanzó a decir que Neruda estaría de acuerdo con la inversión. Pues empezaron a defender al pinochetista en vez y ni siquiera me desmintieron, ni siquiera me ignoraron. Empezaron a reivindicar sistemáticamente. Me corrieron de Chile. Me corrieron de Chile. Sí. Así de absurdo. Y cuando la señora Michelle Bachelet, pseudo socialista, compadre muerto en sesión de tortura, el general Bachelet, vino a México, en la delegación traía al empresario pinochetista, porque el tipo era dueño del canal de televisión más importante. Entre todos sus negocios, Sudamericana de Vapores, Cristalería Chile, era dueño del canal de televisión más grande de Chile, que es Mega, socio, y parte del Consejo de Administración de Televisa. O sea, es un tema que hasta incluso nos involucraba a los mexicanos. O sea, un personaje que decide qué se proyectaba o las líneas de acciones de Televisa, la línea editorial de Televisa, era parte de la comitiva de Bachelet, y muy sonriente está con ella porque necesitaba pues, que fuera bien recibida por López Dóriga, no recuerdo quién sería en esa época como titular de los noticieros en Televisa. Eso es lo grave, esa es la metáfora de la transición a la democracia en Chile, que quedaron tan pactadas las izquierdas, los pseudosocialistas, los socialistas, que permitieron cualquier cantidad de bajezas cuando ya no había terminado la dictadura. Y por eso terminé mal el episodio con la ministra de Cultura. Tuve el atrevimiento de presentar una rueda de prensa en la casa de Neruda, en la Isla Negra. Estaba ella y el presidente de la Fundación Neruda. Me identifican, me dicen, sáquenlo. La ministra de Cultura elegantemente dice, no me lo saquen, quiero escucharlo. Y el otro dice, sí, sáquenlo. Y ella, no me lo saquen. Y el civil quedando mal a la autoridad más alta del estado, en 5 kilómetros a la redonda. Y como estaban discutiendo, sáquenlo, armamos un pequeño show, que eso sí me costó varios fanáticos en contra. Sacamos un libro de 50 euros, le pusimos gasolina y se lo dejamos en el escritorio de la ministra, y ahí sí dijo la ministra, sáquenlo pero del país. Porque sí fue mucha descortesía quemar los libros en su cara. Bueno, no en su cara, sí la puse en riesgo, la verdad que sí. Y sí de eso sí me arrepiento, porque fue algo muy violento. Pero era la única forma que se me ocurrió de llamar la atención Luego, ¿por qué lo acusan de terrorista? Así lo pusimos a la terrorismo. El pleito con Fernández Retamar. El pleito con Fernández Retamar tiene que ver no con que Canción de Gesta se imprimió en talleres franquistas. Canción de Gesta es un libro que en un principio nació como una oda a la liberación de Puerto Rico y que se fue ampliando a todas las Antillas
y que obviamente con el triunfo de la Revolución Cubana, pues ya se enfocó en los guerrilleros, en los barbudos, y fue el primer libro académico o poético dedicado a Cuba, porque salió en 1960. Entonces, pero ya estaba muy avanzadito porque era la historia de la liberación de las Antillas. Entonces el libro salió en la Imprenta Nacional de Cuba, con Nicolás Guillén siendo presidente de esa imprenta, y fue Neruda a presentarlo. El problema fue en 1966, cuando Neruda acepta una invitación a Nueva York por el Penn Club, por Arthur Miller, y ahí fue a donde a Retamar no le gustó, porque le parecía que era hacerle el servicio al imperio, que no había que aceptar las invitaciones. Venía toda esa onda de criticar desde dónde venían los financiamientos. No era una decisión de Retamar. No. Pero él es el abajo firmante. Sí, pues es que es el presidente de Casa de las Américas. Sí, no, eso me todo me lo explicó Abel Prieto y... Pero no fue una decisión de Roberto Fernández. No. Fue del gobierno en turno de Cuba. Pero no lo firmó nadie del gobierno de Cuba. Todos los intelectuales de Casa de las Américas. Claro. Y lo que Neruda acusaba es no solo lo firma Retamar, lo firman prácticamente toda la intelectual cubana. Todos, hasta Nicolás Guillén. Y en las memorias de Conflicto que he vivido ya se refiere a Nicolás Guillén el bueno y el malo. Guillén es Jorge. No, pero por ahí tengo las memorias también de Nicolás Guillén. Ya. Entonces, Ya había que cortejar. Entonces, Neruda acusa de que la difusión de esa carta a nivel masivo, porque en esa época no había redes sociales, tenía que el origen, o sea, que la carta llegaba con timbres de la España franquista. Y que a partir de ese trabajo sucio, pues Retamar es nombrado presidente de Casa de las Américas y nunca más regresó a Cuba y le dedicó un par de versos muy duros a Retamar. El que nunca regresó a Cuba fue Neruda. Claro, porque... sí, sin duda nunca más, digo, estoy diciendo que Neruda acusó la impresión de la carta en donde lo denunciaban por servirle al imperio al aceptar la invitación del Penn Club, y cuando se enteró que el abajo firmante responsable era Retamar, le dio un par de versos muy duros en Retamares y Gusanos, algo así lo catalogó, en la segunda edición de Canción de Gesta, impresa en Montevideo. No, en Montevideo, en una edición más chica. Ahí no se atrevió ni siquiera a publicarlo en Losada. Por eso era tan importante. Pues yo tengo la edición de Losada. Sí, después se publicó. Sí, después se publicó, pero digamos, la exclusiva, con esos poemas lapidarios contra Retamar, están en la segunda edición, la uruguaya. Y va a ser interesantísima la tercera edición de Quimantú, la edición chilena, porque se especulaba que podía hacer un nuevo prólogo donde ya se reconciliara, y es la que quedó atrapada en la imprenta de Quimantú y fue destruido todo el tiraje por la dictadura y no existe. Entonces es un libro voluntario. Solamente hay un ejemplar en el mundo que es en la Biblioteca Extranjera de Moscú, pero no lo pueden encontrar, no lo quieren encontrar. Bueno, no pueden, no lo sé. José Miguel Varas, un gran amigo mío. No lo sé, Rick, parece falso. Estuvo exiliado en Moscú y él tenía el único ejemplar que se lo iba a llevar a Neruda ese día, el 11 de septiembre, con Fernando Alegría. Se lo iban a llevar a mostrar a Neruda, y es el único ejemplar que salvó, se fue al exilio y él lo donó a la Biblioteca de Literatura Extranjera de Moscú, y cuando intentamos buscarlo no apareció. Esa es la historia con Cuba. Pues mira que está sabrosa la discusión, la charla, sí, claro. Porque más que una discusión es una charla, y lo más sabroso de esto es que hay más oscuros que claros, aunque podemos hablar de claroscuros, porque Neruda tampoco era una perita en dulce. No. Y Neruda tampoco era el comunista radical del corte de Siqueiros, por ejemplo. Siqueiros es el coronel de las brigadas internacionalistas en la Guerra Civil Española, en la lucha con los republicanos. Y Siqueiros era tan reconocido como artista por el muralismo, como Neruda como poeta. ¿Sí? Naturalmente que Siqueiros era más, o lo mismo que Vallejo. Vallejo está en la Guerra Civil Española, tienen Aparta de mí ese cáliz en España,
pero en realidad ellos están del lado de la República por razones ideológicas y culturales en general, pero políticamente Siqueiros era más centrado. También las relaciones de Neruda como cónsul y como embajador y representante cultural en diversas partes del mundo era ambigua políticamente a veces, por razones de contexto histórico. Las de Retamar, por razones de contexto histórico, tenían que responder, y las de Cuba con respecto a la URSS también. Entonces el problema estaba gordo como para pelearse con Retamar, porque Casa de las Américas jugó un papel en el desarrollo de la literatura latinoamericana, el famoso boom latinoamericano. Gabriel García Márquez, hasta el mismo renegado de Mario Vargas Llosa. Podemos pensar en el propio Benedetti, podemos pensar en Ciro Alegría, un chorro de gente podemos pensar, ¿no? Y naturalmente Casa de las Américas jugó un papel fundamental en el desarrollo de la literatura latinoamericana. Y el papel de Retamar, Fernández Retamar es yo después me retracté en varios puntos. Y yo creo que Neruda, si hubiera sido el caso, hubiera tratado de limar asperezas, porque era el estilo. Se peleaba y luego limaba asperezas. Claro. ¿Sí? Muy amigo de García Lorca, muy amigo de Picasso, de Casals, todos ellos republicanos. Entonces, no sé, yo creo que valdría la pena reiterar la invitación a que la gente, quien quiera, asista al Hotel Moctezuma, que está bajando hacia el centro. Matamoros se llama la calle, ¿no? Está bajando hacia el centro lo que era el cuartel general de Emiliano Zapata en cierto periodo, porque vale la pena, aunque nada esté dicho como la última verdad, aunque el testamento fuera, porque también está una vieja discusión que recuerdo donde Trotsky hace, y los trotskistas hacen difusión del famoso testamento de Lenin, donde en el famoso testamento Lenin dicen, está escrito así, que hay que tener cuidado con Stalin. Pero ¿quién difunde el famoso testamento de Lenin? Trotsky y su... Tengo claro el papel de Trotsky en la fundación del Ejército Rojo. El papel del Ejército Rojo en la derrota del ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Aunque los estadounidenses digan que fueron ellos y los aliados, mal, fue el Ejército Rojo el que desde el Leningrado y Stalingrado hasta Auschwitz liberaron todo. Fueron los rusos. Mientras los gringos en el día D desembarcan en Normandía, entran por Francia, mientras todo el este es liberado progresivamente por Moscú, por el Ejército Rojo. No voy a prejuzgar si esa es la alternativa, si el estalinismo, etc. Pero para la época, ese tipo de conflictos se daban en la vieja disputa entre democracia o revolución, elecciones o revolución, reforma o revolución. Y ahí estaban en el planteamiento muchos. Creo que vale la pena, reitero a nuestros oidores y seguidores, asistir a la presentación del libro, quienes puedan. Si se va a transmitir en vivo por alguna red, creo que valdría la pena o grabar y después difundir, porque Neruda no es solo el poema 20 o el poema 15. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros. ¿Quién nos aprendió poesía de joven de esa naturaleza? Por eso se está fumando las estrellas, no está fumando otra cosa. Sí. Creo que vale la pena ir. Agradezco naturalmente tu participación. Me gustaría si quisieras decir algo más, porque creo que vale la pena, porque ya sé que ejerces más de periodista y de escritor, porque traes el otro asunto del tío, abuelo o no sé qué sea. Tatarabuelo, no sé, si no tendría 150 años. Bueno, del tatarabuelo.
¿Cuál era su nombre? Ignacio Omobono Serapio Altamirano Basilio, Alias Ignacio Manuel Altamirano. alias Ignacio María Altamirano. Ah, María, aquel que hubiera escrito: no intentes convencerme de torpezas con los delirios de tu mente loca. Mi razón es al par luz y firmeza, firmeza y luz como el cristal de roca. Semejante al nocturno peregrino que no viendo más que sombra en el camino, solo contempla el esplendor del cielo. Porfiado en el instinto que me empuja, son fragmentos. Desprecio los peligros que señalas. El ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas a gloria. ¡Ay! Traes en las venas el tiro. Sí, tatarabuelo, tatita. Bueno, tatarabuelo, perdón. Ahí el camino me llevó a vincularme con la historia de Jesús Sotelo Inclán, el gran autor de Raíz y Razón de Zapata. Desde mi perspectiva, la mejor biografía que se ha escrito y reconocido por Womack como su maestro y por Francisco Es que yo Pineda. Womack también como referente es Sí, hay no, más. pero académicamente, o sea, políticamente y su socialismo demerita un poco, pero ese camino de acercarme al personaje de Sotelo Inclán me llevó a encontrar un manuscrito de 800 páginas de un libro póstumo que completamente inédito, es decir, nadie lo había leído, nadie absolutamente, llamado Raíz y Razón de Altamirano. Entonces en otra ocasión podemos platicar si quieres, porque el tema da qué pasó con la muerte, otra vez la maldita muerte. Sotelo Inclán resguardaba los papeles de Zapata, los títulos primordiales de Nenecuilco, y acabaron en manos de Salinas. Ah, pues claro, por eso John Womack hizo lo que hizo. Y esa repentina muerte en un accidente automovilístico, había ido Sotelo Inclán a Cuautla a dar una conferencia sobre Altamirano, y 2 días después se accidentó de camino a Guanajuato. Dejó desfasado el libro, Raíz y Razón de Altamirano, por 30 años. Yo lo publiqué hasta el 2019, para su 30 aniversario luctuoso, y son teorías que se debieron haber reflexionado, revisado durante 30 años, y entonces vamos bien atrasados en una biografía seria de Altamirano, y nos dejó, te digo, varias tragedias. Él pensaba donar su biblioteca otra vez, legado, al Museo Casa de Morelos, allá en Cuautla, y debe haber sido una biblioteca importante, siendo sus referentes morelenses de investigación, debió haber sido una biblioteca importante, y dejó obras de teatro inéditas, no sé, es un personaje que a mí me parece fascinante, y murió también por la desidia. Él esperaba publicar el libro para el 93, que era el centenario luctuoso de Altamirano, pero se murió en el 89. Así es la vida. Así es la vida, por andar esperándose. Ya tendremos tiempo de ver ensayo y poesía de Ignacio Manuel Altamirano. Y su relación con Morelos el también. Zarco. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que llega a Morelos? Eso es un azar también. Es que el Guerrero llega a Morelos por todas las vías. Guerrero y Morelos. De bajadita. Sí, y Acapulco siempre fue la referencia de lo que era el puerto ciudad y lo que era la aduana. Desde la nao de China. Desde la nao de China. Entonces, llegar a Acapulco del centro del país, que es la Ciudad de México, no había otra más que Cuauhnáhuac. Léase Cuernavaca. Pues Mario Casasus, muchas gracias. A nuestros seguidores, muchas gracias. Seguimos reiterando la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, y hasta la próxima. Gracias.